Hola, el Todopoderoso les bendiga. Somos GC Internacional y estamos nuevamente aquí con ustedes, como siempre, en una exposición de algo que el Todopoderoso nos ha dado. Pero antes de eso, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos guíe, que queremos hacer su voluntad, que queremos servirle, porque definitivamente ese es el todo de nuestras vidas, ¿correcto? Es gran parte del propósito de Dios para nosotros. Padre, delante de tu presencia estamos para alabar y bendecir tu nombre santo, para exaltarte, Señor, para decirte gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor amado, porque nos amas y nos bendices, Señor. Gracias te damos por este tiempo en el que podemos, Señor, compartir con nuestros hermanos, Dios de la gloria, con los que verán y escucharán este video posteriormente, Señor. En tu mano estamos, en tu presencia estamos, para la honra y la gloria tuya, Señor. Coloca palabras en nuestra boca, Señor, queremos bendecir, queremos, Señor, guiar al pueblo, Señor, en conocimiento para tu gloria y honra. Amén. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante en GC Internacional. Es el tema de la intercesión. La verdad es que ese tema es algo que no pasa de moda. Definitivamente no pasa de moda. Y para eso vamos a leer en Génesis capítulo 18, versículo 16 en adelante. Un texto bastante conocido por todos nosotros, correcto, pero lo vamos a recordar hoy una vez más. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová a Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si se ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió el Señor: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré. Si hallare allí 45, y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallará allí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido al hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Bueno, pues no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Este es un tema espectacular, realmente es bastante agradable hablar de este tema de la intercesión. En el hebreo podemos encontrar 2 palabras de pronto, quizás más, para hablar de intercesión. La palabra pagá, para los que saben, la raíz está conformada por la letra P, Gimel y Ayin. Y la palabra bakash, que es la Bet, la Kof y la Shin. Y en el griego está el término hiperentugano, o dependiendo de la escuela de pronunciación que usted trabaja allá, es juperentujano. Reitero, dependiendo la escuela de pronunciación que trabajemos allí. Pero bueno, ¿qué es intercesión? Básicamente, intercesión es una convicción general. Una convicción general. ¿Que tienen quiénes? La persona que intercede, que puede ser profetas, sacerdotes, reyes, gente particular, correcto, pero que en general son seres humanos piadosos, de que pueden abogar por alguien más, ya sea por una persona, por el pueblo en general, correcto, por alguien particular, y expiar los delitos de esa persona mediante la oración a Dios. Hay que tener en cuenta de todas maneras que
aunque si bien está ese concepto de la intercesión y que está vigente hasta la actualidad, que es un concepto muy importante porque a partir de este conocimiento, a partir de ese concepto de la intercesión, es que podemos disfrutar hoy, según la teología cristiana, de la salvación prodigada a través del sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz de Calvario, ¿correcto? Entonces se hace ese sacrificio en conjunto con ese acto de intercesión delante de Dios ante el Padre, delante de Jesucristo ante el Padre, ¿correcto? Entonces, aun cuando esa súplica de todas maneras se escucha de parte de Dios, lo que sí hay que tener en cuenta es que en cada caso queda reservada la decisión soberana de Yahvé, de Dios, de Jehová, de si perdona o no perdona a la persona por la cual se está intercediendo, ¿correcto? Pero el porqué de la intercesión, ya habiendo definido un poquitico qué es intercesión, el porqué de la intercesión. Y la verdad es que hay una cantidad de ejemplos enorme de la que nosotros disponemos para poder afirmar que hay una, por lo menos se creía en alguna parte, algo de esa retribución colectiva, ¿correcto? Y la verdad es que el pueblo tenía una relación de colectividad con Dios, pero cuidado, aparte de esa relación de colectividad, también había una relación personal, particular de cada persona del pueblo con Dios, ¿correcto? Y entonces el ser humano esperaba de parte de Dios la protección y el cumplimiento de los derechos de Dios hacia esa persona, ¿ya? Y muchas veces se iba a ver vulnerado el cumplimiento de ese derecho por la situación de una persona o por la situación del pueblo pecador y en contra de los piadosos del pueblo. Entonces, al verse ese derecho que algunos que pensaban que tenían, pues se intentaba hablar al Todopoderoso y decirle, aquí hay otra posibilidad, ¿ya? Entonces hay un interés de parte del ser humano y de parte también de Dios por un juicio imparcial, ¿ya? Un juicio imparcial que se ve, que se evidencia, por ejemplo, cuando Abraham en este capítulo, cuando David, cuando Samuel, cuando Daniel, cuando Nehemías interceden por su pueblo, porque es que no es justo que sufran justos por pecadores. O incluso el mismo pecador muchas veces, porque sabemos que todos somos pecadores delante de la presencia del Señor y que no tendríamos chance de nada, pero aún así la intercesión sirve de tal manera de que aunque yo siendo pecador, alguien puede interceder por mí delante del Todopoderoso y el Señor colocar en consideración, tener en cuenta esa oración de esa persona para tener misericordia de mí, ¿ya? Entonces, eso es bastante interesante. ¿Por qué de la intercesión? Porque es esencial que nosotros reconozcamos el abismo que hay entre un Dios que muchas veces está airado por mi continuo pecado, ¿correcto? Conmigo como pecador. Y ese abismo, ese distanciamiento no se puede resolver sino mediante un acto de reparación. Y ese acto de reparación se da a través de un sustituto expiatorio. En el Antiguo Testamento ese sustituto expiatorio era la cantidad de sacrificios que se hacían. De machos cabríos, ¿correcto? De flor de harina, de palomas, etcétera, para el que no tenía tanto dinero. En fin, tenía que haber un sustituto expiatorio acompañado de oraciones, de palabras, esas ofrendas acompañadas de oraciones y ofrendas dadas por un intercesor, para que el Todopoderoso desde esa perspectiva escuchara la oración de las personas. Entonces, la verdad es que Dios quiere que se mantenga la intercesión por el ser humano a pesar del pecado del ser humano. Pero entonces hay una distancia entre ese Dios santo, santo, santo y ese ser humano pecador, ¿correcto? Y esa distancia
tiene que ser solucionada, tiene que ser solventada, ¿correcto? Y es solventada a través de la intercesión, a partir de la intercesión de un mediador, ¿ya? Allí es necesario esa parte. Esa distancia no desaparece, ¿ya? Para el pueblo elegido, por más elegidos, por más salvos que seamos, etcétera, hay una distancia de todas maneras. Y esa distancia entonces es salvada. Ese puente es colocado por ese intercesor, ¿ya? Y así se entendió en la Biblia desde el principio, tal como lo demuestran una cantidad de intercesiones de las que ya le mencioné y otras que iremos viendo por el camino, correcto, de seres humanos, reitero, como David, como Abraham, como Samuel, como Daniel, como Nehemías, correcto, como Jesucristo, como los profetas, etcétera, etcétera. Entonces hay un aspecto del porqué de la intercesión y es la distancia, correcto, la distancia entre Dios y el ser humano. ¿Qué otro aspecto es el que hace que sea necesaria la intercesión en el texto bíblico y en la relación entre Dios con el ser humano? La inaccesibilidad. Recordemos nosotros por allá en el libro del Éxodo capítulo 20, 21, correcto, cuando el Señor está dando allí el decálogo divino y entonces hay truenos, relámpagos, hay centellas, hay una cantidad de situaciones allí y entonces el Señor le dice al pueblo, le dice a Moisés que le diga al pueblo que no se acerquen porque el que se acerque al monte va a morir. Y el pueblo está temeroso y el pueblo termina diciéndole a Moisés, habla tú con él, nosotros no queremos hablar, hable usted con él y nos trae la razón a nosotros. Entonces hay una inaccesibilidad tremenda allí. Recuerdan ustedes también lo que pasó con el profeta Isaías, ¿correcto? Cuando él ve, tiene esa experiencia, íntimo compañerismo con el Todopoderoso y empieza a decir santo, 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 o son los querubines los que dicen, correcto, y entonces él dice, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos, que habito en pueblo de labios inmundos, etcétera. Así es de que hay una inaccesibilidad, perdónenme, sino que, y eso se da, y hay que lidiar con esa parte. No hay un acceso posible ante la presencia del Todopoderoso y resulta entonces que se necesita alguien que pueda acceder, ¿ya? Entonces hay una cantidad de lugares, de oportunidades, de eventos en los cuales no hay ese acceso a la presencia del Todopoderoso y tiene que ser solucionado por un intercesor, ¿ya? Es bastante fuerte esta parte porque es importante que el israelita y el cristiano en la actualidad deben ser conscientes de su responsabilidad ante el Dios justo, ¿ya? Entonces, aquí hay otro aspecto de la intercesión y es que nosotros tenemos que reconocer, y aquí radica algo muy importante de la intercesión, el reconocimiento que yo tengo de la responsabilidad individual y colectiva. Vivimos en una sociedad, somos miembros de una sociedad y nosotros no podemos quedarnos impávidos aquí pensando lo que está pasando, mirando y diciendo sí, qué vaina. Ese ha sido uno de los grandes pecados de la iglesia en la actualidad, la inoperancia. El no actuar, y el no actuar, como dijera Dietrich Bonhoeffer, ya es actuar. El no hablar ya es hablar. El no pronunciarse ya es pronunciarse y nosotros como iglesia no nos pronunciamos. Y hay una responsabilidad fuertísima de parte de cada uno de nosotros como miembros de una colectividad. Y eso no se puede desconocer. Hay un Dios justo, hay un pueblo pecador, también yo soy pecador, pero un poco más cercano a Dios y necesita Dios reconocer
¿Qué tanta responsabilidad tengo yo ante esta sociedad de la cual formo parte? De esta colombianidad, de este mundo del cual formo parte. Y si de pronto puedo decir, eso es problema de ellos allá, yo cumplo mi parte, yo me salgo mi responsabilidad. ¿Eso es lo que Dios quiere realmente? No. Lo que Dios quiere es que aunque yo esté intentando cumplir con mi responsabilidad, me acuerde de aquellos que no lo estén haciendo y a poder interceder por ellos, ¿correcto? Entonces allí es importante, en esos casos en los que se pronunciaba y se hablaba de una ejecución de la sentencia divina de una persona que era culpable, ¿correcto? Y entonces allí estaba Dios como juez insobornable, porque no se deja sobornar, pero sí está esperando de que alguien se ponga del lado de esa otra persona. Recuerden que el texto es muy claro cuando dice que Él está en contra, Él está buscando a alguien que se haga, que esté, digamos, en medio de Dios y del ser humano. Y dice, y no lo hallé. Esa es la importancia de la intercesión allí. Entonces, es muy importante que nosotros participemos, por ejemplo, en la confesión de pecados, como se ve en el libro de Daniel, como se ve en el libro de Nehemías, cuando ellos interceden por el pecado de Israel. Y ellos no se ponen aparte acá, Señor, ellos han pecado. Dice, hemos pecado, he pecado, ¿correcto? Sin embargo, quiero acudir a tu misericordia. Entonces eso es muy importante, esta parte, ¿correcto? Porque nosotros tenemos que entender que hay unas normas morales, éticas, espirituales que se tienen que seguir reconociendo, ¿correcto? Cuando venimos a la presencia del Señor. ¿Quién entrará al monte santo, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su mano a cosas vanas ni jurado con engaño, etcétera, etcétera? Así es de que la intercesión tiene unos valores importantes, porque por ejemplo Abraham discute con Dios para preservar la vida de los justos. Señor, 50, Señor, 45, 40, 30, 20, 10, Señor. Pero no suelta esa misericordia que conoce Abraham de Dios para decirle, Señor, no permitas que mueran entonces los justos con los pecadores. Moisés aboga con su propia vida en defensa de la elección de su pueblo. Señor, si vas a terminar con este pueblo, si lo vas a destruir, empieza conmigo. Y esa es una de las valiosas características del intercesor, que Moisés se coloca allí, correcto, en medio de él y del pueblo, y le dice, aquí estoy yo, entonces empieza conmigo. Aquí fácilmente el todopoderoso y juez insobornable del que le hablaba podría decir, listo, mi hijo, la verdad es que se lo merecen, y como usted es el líder allí, entonces tome, lleve. Entonces el intercesor se para en medio de Dios y en medio del pecador y le dice, Señor, aún a costa de mi propia vida, vengo a pedirte que perdones a esta persona. Vengo a pedirte que perdones a este pueblo. Y eso Dios lo valora enormemente, porque esta persona está no solamente teniendo cuidado o teniendo la responsabilidad por sí mismo, sino la responsabilidad por uno que se sabe que es pecador. Y yo estoy colocando en juego incluso mi propia vida. Estoy colocando en juego incluso mi dignidad, si es que podríamos decir nosotros así, guardando las diferencias, pero mi dignidad delante de Dios, lo que Dios cree de mí, lo que Dios considera de mí. Y es que Jesucristo también vino a ser la voz de los que no tienen voz. Eso es intercesor. Ser la voz de los que no tienen voz, la voz de los que no son escuchados, de los que no tienen quien los escuche. Y entonces yo me voy a poner en el lugar de ellos y voy a hacer lo que ellos necesitan hacer y no pueden hacer o no quieren hacer incluso. Samuel, a pesar de conocer la ingratitud, intercede fielmente por los que están en el error. Samuel intercede toda la noche por Saúl cuando Dios le dice, he desechado a Saúl. Y él le dice, Señor, ten misericordia. Entonces se presenta la intercesión como una entrega total del ser humano a Dios. Haz conmigo lo que quieras. Si yo me coloco entre Dios y el ser humano, pecador, digno del castigo que Dios le da, y le digo, Señor, ten misericordia de este, o es que este es un descarado, es un cabezadura que no entiende
que no puede, qué pena, no le alcanza ni su ética, ni su moralidad, ni su intelecto, ni su espiritualidad, no le alcanza nada, Señor, pero aquí estoy yo para pedir por él. Y Dios, ¿sabes? Eso toca el corazón de Dios. La intercesión toca el corazón de Dios hasta el día de hoy. ¿Sabes que hasta el día de hoy hay gente intercediendo por ti, por mí en el cielo? El mismo Jesucristo intercede por nosotros, el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros porque nosotros no sabemos cómo orar ni cómo pedir. Eso es lo que dice el texto bíblico. Entonces hay en la intercesión una entrega total de ese ser humano a Dios. Hay una identificación con la voluntad divina que llega hasta la autorrenuncia. Señor, si los vas a dañar, empieza por mí, porque el intercesor está diciendo es eso. Si lo vas a dañar, si hay un juicio sobre esa persona, empieza por mí. Sí, qué impresionante el concepto de intercesión y la responsabilidad que nosotros tenemos de interceder y la responsabilidad que tenemos al interceder. Entonces Dios reconoce en la intercesión ese valor expiatorio suficiente para remover la culpa. No en todos los casos, hay casos en los que el Señor dice ya no hay nada que hacer, pero en la inmensa mayoría de casos el Señor dice por ese justo no voy a destruir la ciudad. Cuando Él definitivamente dice ya no hay nada que hacer es porque ya ha dado cientos y miles de oportunidades y ese ser humano no ha asumido esas responsabilidades. Pero la regla general de la intercesión es que Dios escucha, es que Dios tiene misericordia, es que Dios está presto para dar una nueva oportunidad. Y oportunidades de parte de Dios es lo que nosotros necesitamos, porque yo soy un sinvergüenza que lo que hago es dañar y pecar contra el Todopoderoso permanentemente. Y si no fuera por la intercesión de otros que están orando por los maestros, por los pastores, por el evangelista, por el cristiano de base, ¿dónde estaríamos? Si eres un intercesor, gracias por la intercesión que estás haciendo. Si no somos intercesores, ojalá que esta enseñanza nos ayude para que empecemos a reconocer la importancia de la intercesión y a orar por los otros, aunque esos otros no tengan chance, no tengan justificación, pero tú con tu oración, con tu intercesión, lo que vas a hacer es decirle a Dios, Señor, ten misericordia de esta calavera, o la que es que no entiende, que es que no ha podido entender, pero ten misericordia de él. Yo entiendo un poco más y me coloco en lugar de ese que está allá, que no le interesa ni siquiera saber de qué es que se trata eso. Entonces hay mucha importancia en la intercesión. El hecho de que esa eficacia expiatoria de la intercesión estuviera por completo en función de la relación vital del intercesor con Dios. La vida del intercesor está en juego en el momento de la intercesión con Dios, porque lo hace en una entrega personal, ¿ya? Y eso era algo que tenían los profetas. El profeta siempre es un intercesor. El profeta es alguien que conoce un poco más o mucho más a Dios que el resto del pueblo. Y por ese conocimiento puede decirle al pueblo, a Dios dice que al pueblo, y a Dios decirle, Señor, el pueblo ABC, correcto, y se coloca allí en medio de los dos. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que nos coloquemos en medio de Él y aquella persona que está en el juicio. Correcto, reitero, en algunas ocasiones ya se dirá, ya no hay nada que hacer, mi hijo, ya no ore más, ya no interceda más, ya el juicio está dado. Pero son muy pocas las ocasiones. La inmensa mayoría, un porcentaje muy elevado de las intercesiones en la Biblia tuvieron éxito y siguen teniendo éxito en la actualidad. Así es de que es muy importante eso, y el pueblo de Israel reconoció eso desde muy temprano, de que esos gigantes de la fe podían interceder por el pueblo y que Dios escucharía la intercesión de ellos. Entonces, esa función de mediación se basa en una expiación voluntaria. La intercesión es una
expiación voluntaria de la persona que intercede, ¿correcto? A través del sufrimiento, esa persona, porque yo no puedo interceder por alguien si no estoy sufriendo por ese alguien. De ahí que la intercesión sea algo tan valioso por Dios, porque cuando yo intercedo por alguien, lo que significa es que yo estoy sufriendo por ese alguien. Que ese alguien me interesa, que ese alguien realmente es alguien a quien yo amo, que me interesa mucho sus situaciones, lo que está pasando, lo que está viviendo, y entonces quiero entrar en esa expiación por esa persona a través de la intercesión que estoy haciendo yo. Correcto, y es el sufrimiento el que me lleva a interceder por él, y es incluso la entrega de mi propia vida, si es necesario, por la vida de ese otro que va a ser destruido porque no ha entendido lo que Dios quiere y tiene para él. Así es de que la vida del intercesor está en juego cuando intercede, ya, porque hay una superación y conversión interior del pecador al aceptar en la fe la intercesión, lo que esa intercesión puede hacer. Y Dios está dispuesto. Abraham, al interceder por esa ciudad extranjera, se comporta de una forma que se considera ejemplar. Cuando tú intercedes por una persona, estás actuando de una manera que se considera ejemplar. Eso es lo que se debe hacer. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Esa es la actitud de una persona que tiene una relación espiritual con Dios, de una persona que tiene una espiritualidad divina, celestial. No es la de decirle al otro, venga, le cuento lo que hizo aquel, sino que es ir ante la presencia del Señor y decirle, Señor, este ha cometido este error, pero yo vengo a decirte, por favor, perdónalo. Entonces allí, cuando tú haces eso, eres una persona ejemplar. No somos ejemplares cuando busco a otro y le digo, te voy a contar algo de este para que oremos, ¿o yo? Eso es chisme, eso es satánico, eso es vulgar, eso es bajo. Pero cuando yo me callo de contarle eso a otro ser humano y voy ante la presencia del Señor a interceder por el otro, allí es cuando soy ejemplar. Así es de que en esa vida religiosa se implementó el uso que permitía cargar a cuenta de uno las acciones del otro. Eso es lo que es la intercesión. Dios carga a mi cuenta las acciones de otro. ¿Quién hace eso? No lo hace nadie, a menos que tenga el Espíritu de Dios y la misericordia de Dios actuando en su vida. Eso es muy importante allí. Entonces, el intercesor es una persona que conoce un poco más y mejor a Dios que la persona por la cual está intercediendo. El intercedor es alguien que está más cerca de Dios, y ese conocimiento y cercanía de Dios lo lleva a interceder por esa persona por la cual se está intercediendo. ¿Para qué se intercede? Ojo, en la Biblia la intercesión es más importante que el sacrificio. Puedo decir eso porque en el Antiguo Testamento había una cantidad de ofrendas que se daban. El pueblo tenía que traer una cantidad de ofrendas dependiendo del pecado y dependiendo de las circunstancias, ¿correcto? Pero esas ofrendas no servían de mucho si no iban acompañadas de la oración, de la actitud, de la intermediación de un intercesor. En ese caso, el sacerdote debía servir como intercesor y era el que ministraba, correcto, esa ofrenda delante de la presencia del Señor. Nosotros recordamos esa historia de Job, correcto, y los amigos de Job que vinieron supuestamente a consolarlo, etcétera, y terminan juzgándolo y condenándolo, correcto. Y entonces luego, cuando Job es ya restaurado, etcétera, se les exige a esos amigos de Job que vayan y presenten unas sendas ofrendas, correcto, por su pecado y por haber hablado mal del siervo del Señor. Sin embargo, las ofrendas no sirvieron de mucho, no sirvieron de nada, simplemente eran unas ofrendas allí sin valor, hasta que se le dijo a Job que fuera e intercediera por sus amigos.
Solamente allí, en ese momento, es que la ofrenda de los amigos de Job cobra un valor y es aceptada delante del Señor. ¿Cuándo? Cuando Job intercede por ellos. Antes no, antes no. El verdadero poder del intercesor reside en atreverse, partiendo de una comprensión profunda de la voluntad divina revelada, a hacer valer su petición con la seguridad de quien tiene una familiaridad con Dios y con el ímpetu que le proporciona su propio anhelo de que se realice la plena salvación divina. Así es de que esta persona que intercede es alguien que cuando intercede da testimonio de su familiaridad con Dios. Cuando uno no tiene una familiaridad con Dios, no puede interceder por nadie, ni siquiera por uno mismo. Pero el que intercede está dando testimonio de que, ojo, yo sé cómo es esto. Yo conozco cómo Dios actúa, por lo menos en casos como este. Y yo sé que puedo y debo hacer yo para que Dios escuche la oración. ¿Correcto? Y para que Dios obre salvando a esa persona de la cual se está intercediendo. Y cuando hablo de salvación, no me refiero solamente a un alma siendo librada del infierno y siendo llevado al cielo, sino que la salvación se da de muchísimas maneras para el ser humano. Y eso es lo que está esperando ese ser humano. La intercesión es otro método de expiación, ¿correcto? Eso es muy importante. Es un hombre que es diestro en las cosas divinas, que con su palabra de salvación interviene en favor de los que han caído en maldición por su desobediencia y por su pecado. A nosotros nos corresponde intervenir en favor del que ha caído. ¿Cuánto nos falta eso a nosotros como iglesia? Nosotros nos gozamos y disfrutamos con el que cae. Nosotros hacemos leña del árbol caído, como dice una canción por allí. Nosotros disfrutamos de la caída del otro y disfrutamos diciendo, yo sabía que había algo allí. Yo hace rato lo sospechaba. Es que yo tengo un discernimiento. ¿Qué importa su discernimiento? ¿Sirve de algo su discernimiento cuando lo que lo usas es para destruir y dañar al otro? Si tienes algo de discernimiento, ese discernimiento te debería llevar a interceder por el otro, a colocar tu vida, tu salvación, tu seguridad en juego por la intercesión que debes dar por el otro. Entonces, ¿de qué estás hablando? Utiliza ese discernimiento bien. Si crees que tienes un nivel espiritual muy elevado, utilízalo para interceder por el débil, por el que está flaco, por el que está alejado de Dios y que no quiere ni siquiera llegar a Dios. Entonces, esa palabra de intercesión, al ser pronunciada por una persona dotada del poder espiritual que Dios le ha dado por su cercanía con Él, tiene un efecto automático y Dios dice, entonces sí se puede perdonar a esta persona porque es que este otro está intercediendo. Esto de la intercesión es tan fuerte que incluso los seres espirituales están intercediendo. En Zacarías, un ángel intercede por el pueblo, Zacarías 1:12. Un pueblo que está largamente castigado y recibe entonces la seguridad y la promesa de una pronta compasión del Todopoderoso a favor de ellos. Cuando recordemos nosotros, cuando está allí el sumo sacerdote, en Zacarías 3, del 1 al 8, es un ángel el que aparece como presidente del tribunal y pronuncia la absolución del sumo sacerdote. Recordarán ustedes allí. Esto de la intercesión es tan importante que los ángeles toman participación en la intercesión. Allí el ángel de la alianza en el libro de Malaquías también es un representante en la visión del juicio final. Lo mismo hay que decir del hecho de que la acción de interceder está también con Miguel. ¿Se acuerdan ustedes? El ángel
que es el representante del pueblo de Dios, ¿correcto? Allí es bastante importante eso. También incluso hay ángeles que interceden para llevar a cabo los juicios de Dios, ¿correcto? Y también hay ángeles que son mediadores en las relaciones entre el creyente y Dios. Ese ángel intercede ante Dios por la persona enferma, por ejemplo en Job 5.1, en Job 33 del 19 al 23, y por ejemplo en el libro de Daniel 6.22 son los 7 ángeles superiores los que trasladan ante Dios las oraciones de los santos y tienen acceso a Dios. De ahí que sea tan importante, esto de la intercesión es tan importante que, reitero, los ángeles participan de la intercesión. El ángel de la guarda, hay un ángel de la guarda, claro que sí. Eso nosotros no lo podemos desconocer. Lo que pasa es que la Iglesia Católica como que enfatiza mucho el famoso culto al ángel de la guarda, pero eso no significa que no sea verdad. Hay un ángel de la guarda protegiendo al individuo mientras está en esta vida, ¿correcto? En Génesis 33, 10, 48, 16, Hechos 16, Hechos 12, 13 y 14, Mateo 18, 10. Incluso después de la muerte, el alma es escoltada por un ángel intercesor hacia el Padre. ¿Quiénes interceden? Los profetas. Los profetas también interceden como personas admitidas en el consejo del Señor y como mensajeros de Dios, que aceptan conscientemente la tarea de interceder. Usted y yo somos parte de una colectividad profética. Por ser miembros de la iglesia, entonces tenemos un rol profético. ¿Y cuál es el rol del profeta? Interceder ante el Señor. Por ejemplo, Amós, recordarán ustedes las famosas visiones de Amós en las cuales él intercede, conteniendo la amenaza de juicio que Dios ha lanzado para su pueblo, y la respuesta del Señor para Amós es: está bien, no lo voy a hacer. Dios accediendo a la intercesión, a la petición de un profeta y diciendo: ok, no lo voy a hacer. Entonces Eliseo, por ejemplo, aparece en esos círculos proféticos llevando a cabo una actividad pastoral con los miembros del pueblo y intercediendo por el pueblo. Eso es muy importante que nosotros lo hagamos allí. Interceden los ángeles, interceden los profetas, interceden a los sacerdotes, ¿correcto? También interceden los sacerdotes allí, pero interceden también los seres humanos. Como les había dicho, un ser humano normal como Abraham, como Moisés, como Daniel, ¿correcto? Seres humanos, reitero, que tienen una relación con el Todopoderoso, que están más cerca de Él, que le conocen un poco más, etc. Pero lo que quiero decir es que así como ellos son seres humanos, también nosotros como seres humanos podemos y debemos interceder por los demás. Ahora, también les he dicho desde el principio que la intercesión tiene unos límites. Y aquí eso es muy importante allí. Entonces, por ejemplo, el Abraham o Moisés o un Samuel, allí también tenemos que entender que hasta cierto punto, o el mismo Amós del que les hablaba ahora, hasta cierto punto hay una intercesión de Dios ante Dios que vale. Y hay otra en la cual Dios dice: no, hasta aquí ya no. Dios dice que intercedamos y promete escuchar la intercesión de su pueblo. Pero incluso en los casos en los cuales Él rechaza la intercesión del pueblo, lo hace para llevar a cabo ese propósito, ese proyecto, ese plan que es más grande que de pronto muchas veces mi intercesión. El cumplimiento del plan divino de salvación a pesar del pecado humano. Así es de que muchas veces cuando Dios rechaza la intervención de su pueblo, es porque está en contra esa intercesión del propósito general, del objetivo general que tiene Dios para con el ser humano y para con toda la creación.
En Éxodo 32:31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Aquí es un momento de intercesión, y es uno de los pocos momentos de intercesión en los cuales se dice: el Señor, ya no hay posibilidades de nada, mi hijo. Ya debo castigar a ellos en el momento. Y en 1 Samuel 15:11 dice: vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido del Carmel, etcétera, etcétera. Y allí hay otra testimonio de que la intercesión tiene unos límites. Lo importante es que yo me preste para interceder por alguien que lo necesita. Y si vamos a ser conscientes y si vamos a ser honestos, todo el mundo necesitamos intercesor. Que alguien interceda por nosotros. Yo necesito que usted interceda por mí, y usted necesita que yo interceda, y yo quiero hacerlo también. Quiero reconocer el valor de la intercesión. Y aunque les estoy diciendo que la intercesión tiene unos límites, esos límites solamente se dan en escasos momentos, cuando eso por lo cual se está intercediendo está en contra del objetivo general del Todopoderoso. Entonces no es garante de que Dios va a hacer exactamente y todo lo que el intercesor le pida. No, porque la voluntad de Dios es suprema. Los límites entre esta intercesión, porque hay una intercesión que no es aceptada delante del Señor y otra intercesión que sí es aceptada, correcto, allí es el Señor el que los coloca. Pero de todas maneras la intercesión sí tiene unos alcances muy grandes, y es que la voluntad de Dios, la que en definitiva determina el alcance de la capacidad de la bendición que se puede otorgar o asignar a un determinado intercesor. Es Dios el que dice si voy a cumplir con esa intercesión o no, pero Él es el que lo propone. Él es el que decide, correcto, porque es su voluntad libre y soberana. Allí la que otorga el perdón a la persona por la cual se está ofreciendo o no. Entonces es muy importante reconocer que la intercesión tiene una eficacia, correcto, y que la expiación es importante, es necesaria, pero la expiación no es en sí misma completa sin una intercesión. ¿Por qué es tan importante la expiación y por qué es tan válida la expiación de Jesucristo? No es sí por la expiación como tal, sino porque Él es un intercesor por el ser humano. Él está intercediendo por el ser humano y por la creación. ¿Ya? Entonces allí es algo muy importante esa parte. En el Nuevo Testamento, Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda a mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Allí, ¿quiénes están tomando parte de esa intercesión? Los hermanos a los cuales Pablo les está diciendo: oren por mí. Pero también allí dice que a través del Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Allí hay una conjugación de varios actores que están intercediendo y por los cuales se garantiza el cumplimiento de esa intercesión. Así es de que con Jesucristo, en el sacrificio vicario que Él lleva a cabo, esa institución sacrificial, digamos, se pierde, porque ya no se necesita un sacrificio permanente, ¿correcto? Ese sacrificio es uno, único, exclusivo, una vez y para siempre. Pero resulta que una cosa es el sacrificio, que es una vez y para siempre, y otra muy diferente es la intercesión, que es así, es permanente. ¿Cómo le parece? La intercesión sí es permanente.
Allí, en la entrega de la vida de Cristo, aparece de forma impresionante la obra de Dios para la reconciliación de la humanidad, ¿correcto? Con ese acto reparador de expiación. Y Cristo actúa como sustituto de todos aquellos sobre quienes amenazaba la ira divina, es decir, usted y yo, y realizó una vez y para siempre ese servicio sacerdotal, y así puso fin al culto sacrificial del Antiguo Testamento. Pero reitero, una cosa es ese culto sacrificial que obtuvo su fin allí, y en cambio la intercesión continúa y continuará permanentemente. En Romanos 8, 26, 27 dice: el Espíritu intercede por nosotros, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y dice en el 8:34 de Romanos que Cristo intercede por los creyentes. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así es de que nosotros tenemos un aspecto muy importante aquí en la intercesión. Desde el Antiguo Testamento, desde el primer patriarca, correcto, hay una intercesión y se ha venido cumpliendo a través de los tiempos. Ahora nos corresponde a usted y a mí, porque no solamente los patriarcas, no solamente el gran libertador y legislador de Israel, no solamente Daniel y Nehemías en el exilio, los profetas de todo el Antiguo Testamento intercedieron, el Espíritu Santo intercede, Jesucristo intercede. Nos corresponde a nosotros interceder permanentemente por aquellos al que conozco, al que está cerca, al que está lejos, al que no quiere. Ese que tú le hablas de Dios y le dice: a mí no me hable de esa vaina, eso a mí no me interesa, olvídese. Al que usted le dice: es que Cristo murió por su pecado, y le dice: ¿y a mí qué me importa? ¿Acaso yo le dije que muriera por mí? Y uno apenas quiere como coger a esa gente así, como darle su cocotazo allí por mensos. Aún así, lo que nos corresponde a nosotros es interceder por esas personas, más que juzgar, más que criticar, más que condenar, es interceder. Al hacerlo así, estás demostrando tu cercanía a Dios, tu conocimiento de Dios, tu relación con Dios, tu entendimiento de las cosas y tu proximidad al Todopoderoso. Estás teniendo un ejemplo que se erige como lo que todo ser humano debe hacer: interceder los unos por los otros. Si Jesucristo hasta ahora lo hace, si el Espíritu Santo hasta ahora lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Realmente necesitamos interceder más, hablar menos. Realmente necesitamos interceder más, juzgar menos. Interceder más, criticar menos. Interceder más, amar más. Que nos importen más los otros, no para ver cómo viven, sino para interceder por ellos, teniendo en cuenta que también yo necesito que alguien interceda por mí. ¿Cómo les parece? Padre, guíanos, Señor, y danos, Señor, esa capacidad, ese deseo, ese amor por la intercesión de los que están allí, Señor, peligrando delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser intercedores. Señor, estás buscando intercesores. Estás buscando a los Dios de la gloria. Nos queremos presentar como ellos, Señor. Queremos decirte: aquí estoy yo. Quiero interceder por aquel que no tiene chance de nada. Quiero, Señor, decirte: Señor, dale más oportunidades para tu gloria y para tu honra, Dios. Gracias, Señor. Guíanos a cumplir con esa intercesión. Por los nuestros, por el esposo, por la esposa, por el hijo, por el padre, por el hermano, Señor. Antes de criticarlo, antes de juzgarlo y condenarlo, Señor, interceder por ellos, para tu gloria y honra. Amén. Aleluya. Somos GC Internacional y como siempre compartiendo la palabra del Señor. Un abrazo.